Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí. Un placer. Y vivimos, ¿no?, como decíamos en el primer bloque, una semana de distensión en el mercado cambiario, con la cotización del dólar libre cayendo de manera significativa en sus distintas variantes ante la expectativa de una mayor abundancia de dólares en las próximas semanas como producto, como resultado de este nuevo dólar soja que se ha implementado. Ricardo, ¿qué se requiere, ¿no?, para que esta mejora en las condiciones financieras se pueda mantener en el tiempo y no sea algo temporal que por ahí se difumina una vez que las reservas vuelvan a caer a partir de la finalización del dólar soja, ¿no? Sí, lo que se requieren básicamente son dos cosas bastante obvias. Una es que realmente el programa de recorte de gasto y de control de los agregados monetarios y de la emisión en particular pueda sostenerse. Este es un punto central, no menor. En el caso del gasto, para poder cumplir con la meta del 2,5% de déficit primario que Massa planteó, dentro del acuerdo con el fondo, que Massa planteó que es uno de los objetivos centrales del año, todavía es necesario seguir recortando esa brecha de déficit que tenemos. Y por otro lado, obviamente, que la posibilidad de que las reservas sigan engrosándose sea una realidad palpable. Me parece que está claro que no solamente el ajuste fiscal y monetario alcanza, sino que para darle estabilidad a las expectativas, o cierta estabilidad o cierta calma a las expectativas privadas, sobre todo de los inversores, se requieren dólares que alejen, al menos, por lo menos en el tiempo, algo en el corto plazo, las expectativas de una devaluación. Vos planteás, ¿no?, justamente este target fiscal del 2,5% del PBI, ¿no?, que se ha acordado con el fondo. ¿Cuál es el margen de tolerancia, ¿no? A ver, ¿cuál es el nivel que puede soportar el mercado sin volver a generar ruido, volver a generar incertidumbre y posiblemente una nueva corrida? Mira, todo me parece que es un mix entre el mundo de los pesos y el mundo de los dólares, ¿no?, que están obviamente interrelacionados, son como un espejo uno del otro, y en tanto y en cuanto vos des la señal de que vas a ir con las limitaciones de las propias contingencias del día a día y de los meses en la economía, vas a ir cumpliendo con ese programa monetario y fiscal, lo vas a ir haciendo cada vez más contractivo y vas a ir sacándole, si se quiere, presión a los que tienen, digamos, inversiones en pesos o tienen deuda en pesos. Ese es un camino. Y el otro camino, como te decía, tratar de que se cumplan los objetivos de acumulación de reservas, que es otra de las metas que el acuerdo te pide y te diría hoy es la más compleja de cumplir, aún cuando tengas este ingreso importante, significativo, de liquidación de soja durante septiembre, los aportes del BID, del Banco Mundial que se conocieron. Digo, todo esto hace que, de todos modos, hacia diciembre, que el acuerdo te dice que tenés que haber acumulado 5.800 millones de dólares respecto de los niveles de diciembre del año pasado, me parece que todavía sigue faltando caja en dólares para llegar a esa meta. Y eso se puede lograr de dos maneras. Una manera, por supuesto, la virtuosa, es que ingresen nuevos dólares, como se viene logrando hasta ahora, que sería la virtuosa. La otra es reduciendo importaciones, reduciendo actividad económica, enfriando la economía. Y eso se puede hacer de dos maneras. Una recesión, te diría, inducida, no dándole todos los dólares que se necesitan a la producción y a los distintos sectores para operar normalmente, o con una devaluación. ¿Y cuál de esos dos objetivos crees que es más importante a los ojos, ¿no?, de los inversores, a los ojos de las expectativas, que son las que en definitiva van a determinar, ¿no?, si se mantiene esta calma financiera o se desvanece? Yo creo que son los dos. Digamos, el objetivo fiscal y monetario y el objetivo de reservas de alguna manera van de la mano, digamos, tienen que ir, digamos, trabajando de manera Parece compasada, como mucho ¿no?, más ambiciosa esa posibilidad de acumular reservas, ¿no?, en los niveles actuales, sí, claro,
que la de alcanzar el objetivo fiscal, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que el problema está en el mundo de los La pregunta dólares. es qué tal si se cumple, ¿no?, ese 2,5% del PBI, pero se queda lejos en lo que tiene que ver con la acumulación de reservas. ¿Cómo va a ser leído eso, ¿no? Bueno, me parece que de vuelta, ahí uno debería ver mayor nerviosismo en los mercados, aumentos de brecha y ciertas tensiones. Aún cumpliendo con el 2,5% de déficit fiscal. Exactamente. Yo creo que lo que hay que tratar de alejar, digamos, de manera más sistemática, son las expectativas de devaluación. Y con una brecha que ha bajado sensiblemente, pero que está en torno al 100%, entre el 90% y el 100%, eso va a ser difícil. Bueno, y justamente, ¿no?, atado a todo esto, atado a lo que suceda, ¿no?, en el mercado financiero y en el mercado cambiario, aparece el tema de la inflación, ¿no? Estamos ahora con un mes de agosto que habría cerrado con una inflación por encima del 6%, ¿no? ¿Qué se necesita para que la inflación entre en una senda de desaceleración, ¿no? Yo te diría que lo que se necesita es lo que planteábamos al principio, que el programa de consolidación fiscal, monetaria y de acumulación de reservas se vaya cumpliendo, se vuelva mes a mes más creíble para los que toman decisiones económicas, los que forman precios todos los días, los que obviamente toman decisiones financieras, y eso permitiría en este contexto, no te digo bajar la inflación al 2, 2,5 o 3% mensual, pero podrías llegar a terminar el año en torno al 4,5, 5% de vuelta, en tanto y en cuanto esas metas se vayan logrando. Que es una tasa de inflación muy alta, pero claramente muy distinta de la que tuvimos allá por julio o el propio mes de agosto. Por eso, los mismos factores que contribuyen a una mayor calma en el mercado financiero y cambiario van a ir contribuyendo a una desaceleración de la inflación. Exactamente, claramente hay un vínculo obvio y natural entre lo que suceda con el tipo de cambio y lo que pasa con la inflación. De hecho, lo estamos viendo en estos primeros días de septiembre, vemos cierta moderación, sobre todo en los aumentos en alimentos, ¿no? Se han moderado, digamos, tenemos los aumentos más bajos semanales. Bueno, por cómo influyen las expectativas, ¿no?, por en cómo el comportamiento de los precios. Y ¿no? porque además se ha planchado los dólares financieros, o sea, las expectativas de devaluación siguen estando latentes, pero son más bajas de las que tuvimos en los peores momentos. Hoy ahí está, ¿no?, el último interrogante importante, ¿no?, la expectativa de una posible suba brusca en el dólar oficial. Fue algo negado, ¿no?, hace algunas semanas por el viceministro de Economía, pero bueno, es una expectativa, como decís, que está latente. ¿Qué crees que va a suceder con el dólar oficial? A ver, yo creo que ningún ministro, ningún gobierno busca como salida una devaluación. Una devaluación por fuera de un programa, por fuera de una lógica fiscal y monetaria consistente, no lleva a nada, no conduce a nada. Sobre todo teniendo en cuenta además, Alejandro, el hecho de que la Argentina está a las puertas de tener 3 dígitos de inflación, vamos a terminar en torno a los 90 y largos de inflación y con 40% de pobreza. En estos niveles de inflación, según nuestras estimaciones, el traslado a precios de una devaluación ya no es entre el 30 y el 35%, que es naturalmente automático, sino que llega al 50%. O sea, imagínate una devaluación, digamos, de shock del 40% de la noche a la mañana, implicaría 20 puntos más de inflación de manera casi automática y eso te generaría obviamente una nueva ronda en materia de dinámica inflacionaria muy compleja. Pero una devaluación también reduce las exigencias en materia de reducción del gasto público nominal, ¿no? También reduce las exigencias nominales del gasto, pero me parece que el gobierno, por lo menos las primeras señales, es que va a ir no por el ajuste vía precios, sino por el ajuste vía cantidades. Te reduzco las cantidades, digamos, de gasto, te reduzco las cantidades de importaciones. Más difícil políticamente. Mucho más difícil políticamente. Pero también es cierto, desde el punto de vista social, es mucho más sustentable. Insisto, 40% de pobres con casi 100% de inflación es un número para considerar. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, gracias. Nos vamos entonces con el análisis detallado del economista Ricardo Delgado sobre los dilemas que enfrenta el ministro de Economía, Sergio Massa, a la hora de reordenar la situación macroeconómica de la Argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.